¿Cómo están, queridos participantes? Pues buenos días. Vamos a continuar el desarrollo de la norma internacional, esta vez abordando el capítulo 8, el capítulo de la operación. Iniciamos con el apartado 8.1, planificación y control operacional. ¿Qué describe la norma? Describe que la organización debe de planificar, ejecutar, controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. Es sin duda el capítulo 8.1 el que rige la primacía de la realidad. Debe de existir los procesos necesarios para asegurar un cumplimiento de los planes, de los ensayos, de los protocolos, todo ello de poner en práctica las acciones que tú bien has analizado en función de los riesgos, en 6.1. En función de las amenazas, habíamos dicho que había un riesgo, que falta de mejorar los canales de comunicación, no son muy buenos, la parte de revisión, autorización, permisos, entre otros, no se dan o se dan de forma muy mínima, ¿no? No hay programas de mantenimiento, entre otros. Bueno, vamos a abordar estas acciones. Para ello, indica la norma el establecimiento de criterios para dichos procesos. Por ejemplo, ¿no? Planes, por ejemplo, planes que nos describa cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a abordar estos procesos. Y con ello, planes, procedimientos, instructivos, la implementación de estos controles. Se tienen que cumplir los programas de mantenimiento, de calibración, de ensayos, que se mejoren estos canales de comunicación, revisión, autorización. Y todo ello tiene que estar bajo una base documentada. Registros, checklists, inspecciones, reportes, un software en la extensión necesaria para asegurar que los procesos están preparados, ensayados. Cuando ocurra los eventos disruptivos, pues podemos hacer frente a ellas. En 8.2, la norma nos enseña el análisis del impacto del negocio y evaluación de riesgos. ¿Qué refiere? Bueno, la norma nos enseña que efectivamente hay que hacer un análisis, pero esta vez de aquellos riesgos, ya no los riesgos de 6.1, que es del comportamiento del sistema, sino realmente de aquellos riesgos que pueden afectar el negocio en sí. Por ejemplo, amenazas terroristas, amenazas climáticas, software maliciosos, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a recolectar aquellos puntos críticos de los procesos y finalmente debemos de determinar la estrategia para poder abordar estas calamidades, estos eventos negativos al negocio, ¿no? Y entre otras, por supuesto, la determinación del RTO y el RPO, que está referido a el RTO, el tiempo máximo de pérdida que yo puedo asumir. Es decir, ¿no? Ante una calamidad, que no el tiempo en la cual se va a ver afectado, no va a haber atención hacia mis clientes, pero ¿cuánto es ese tiempo, no? Lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando se cayó alguna base de un centro financiero, bancario, ¿no? O incluso las redes sociales también. El RPO está referido a la pérdida, ¿no? ¿Cuánto es la pérdida mínima que tú estarías dispuesto a perder, ¿no? Desde un punto de vista determinando lo crítico. De ello, en 8.2.2 nos refiere y nos detalla el análisis del impacto del negocio. ¿Cuál es esta? Bueno, dice que la organización debe usar el proceso de análisis del impacto del negocio para determinar las prioridades de los requisitos de continuidad. ¿Cuáles son aquellos riesgos críticos que pueden afectar la continuidad? Hay que abordarlo. Para ello, hay que definir los tipos de impacto, identificar las actividades que finalmente apoyan, están vinculadas con el producto o servicio. Eventos climáticos, amenazas sociales, terrorismo, amenazas del gobierno mismo, entre otras, ¿no? Identificar los plazos de tiempo en los cuales la organización de no reanudar las actividades serían inaceptables, ¿no? Bueno, este MTDP está referido al periodo de tiempo que estaría en suma
el RTO y el RPO, ¿no? El tiempo y la información que nosotros estaríamos perdiendo. Establecer periodos de tiempo prioritarios, en el tiempo identificándose, para reanudar rápidamente, de forma interrumpida, de una capacidad mínima aceptable específica, el RTO, el tiempo. Identificar actividades prioritarias, determinar recursos y determinar las dependencias, incluyendo socios y proveedores y las interdependencias de las actividades prioritarias. Bueno, es parte del análisis del impacto del negocio, cuánto es lo que se espera perder ante esta amenaza, cuánto es el tiempo en la cual voy a quedarme sin atención. Entonces, el funcionamiento es así. El funcionamiento es en las etapas del análisis del impacto del negocio, estaría enmarcada por el análisis de contexto, de qué productos o servicios son críticos, en base a ello qué procesos son críticos, qué actividades, y haremos el análisis y consolidación para finalmente aprobar el análisis del impacto del negocio. Por otro lado, en 8.2.3, evaluación de riesgos, nos da la alusión de cómo deberías evaluar. La evaluación, queridos participantes, debe hacerse de forma sistemática, de forma sustentada, con criterios, tanto a nivel de probabilidad y severidad o impacto. Esto estará en concordancia con la ISO 31000. Para ello, la norma señala efectivamente, ¿no?, que debemos de identificar todos aquellos riesgos en la interrupción de las actividades, de los procesos, sistemas, activos, y que finalmente debemos nosotros de considerar si el impacto es alto, medio, bajo, y si la probabilidad es alta, medio, baja. Evaluar los riesgos relacionados con la interrupción y con ello identificar aquellos tratamientos para asegurar que este sistema de gestión esté en concordancia con su apetito al riesgo y generando los resultados previsibles. Por ejemplo, ¿no?, la evaluación de riesgos. Tenemos un primer escenario, que la planta no pueda generar la producción. ¿Por qué? Por fuego, por amenazas de bomba, manifestaciones, fuga de gas, huracán, terremoto. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, que se detenga la cadena de suministro, que no pudiéramos tener, los trabajadores no van a estar presentes y con ello no vamos a poder facturar. El impacto es alto, la probabilidad es media porque ha ocurrido y el nivel de riesgo es un nivel de 6. El nivel de 6 estaríamos más o menos en un nivel alto, ¿no? Un nivel alto. Entonces, dentro de ello, junto con los riesgos, debemos de proponer las estrategias de continuidad. Estas estrategias mejoran la capacidad de poder responder de manera efectiva nuestras operaciones para que pueda existir la recuperación. La recuperación son estrategias que mejoran la capacidad de la empresa para regresar a las operaciones estables, justamente después de un evento calamitoso, ¿no? Calamitoso. Las estrategias estarían basadas en la identificación de estrategias, seleccionar aquella que sea la más efectiva, su implementación y la asignación de los recursos. Parte de este análisis de la norma. Al seleccionar las estrategias, puede ser desde no hacer nada, usar nuestros propios recursos, nuestro propio espacio, buscar el teletrabajo, buscar acuerdos recíprocos o buscar un sitio alternado y subcontratado con personas para que pueda estar focalizado. Espacios dedicados, espacios compartidos, espacios móviles, módulos prefabricados, centros replicados. Muy bien. La determinación y selección de la estrategia se basará en los resultados de análisis del impacto del negocio y evaluación de riesgos, por supuesto, en función del nivel. Si el nivel es alto, que no hagas nada, no tendría mucho sentido en la esencia de esta norma, ¿no? Estará en función, por supuesto, de los riesgos que ustedes expongan. 8.3.4 refiere el establecer las necesidades de los recursos. ¿Qué recursos se requieren? Bueno, recursos de personas, con ello la experiencia, la competencia, su conocimiento, expertise, recursos de información, de poder acceder raudamente a la información, de los edificios, de la infraestructura,
propiamente de los servicios públicos, de la tecnología, transporte, recursos económicos y de los proveedores, parte de la asignación de los recursos, ¿no? En 835, implementaciones de la solución, refiere la norma que la organización debe implementar y mantener las soluciones seleccionadas de la continuidad del negocio para que pueda ser activada. Tiene que implementarse, debe ser un sistema de gestión vivo, ¿no? Debe de primar la primacía de la realidad. Aquellas soluciones basadas en las estrategias que son fidedignas, que son las más eficaces, se tiene que cumplir. Con entrenamiento seguramente, pero visiblemente esperamos que se haya implementado. En 8.4, la norma menciona planes y procedimientos de continuidad del negocio. ¿Qué dice la norma? En 8.4.1, generalidades. La organización debe de implementar y mantener una estructura de respuesta que permitirá la advertencia y comunicación oportuna a las partes interesadas pertinentes. La organización debe proveer de los planes y procedimientos para gestionar la organización ante incidentes disruptivos. Los planes, procedimientos deben ser utilizados cuando sea necesario y activar las soluciones de continuidad. Bueno, un plan, un procedimiento, queridos participantes, debe de poder dar la respuesta efectiva. ¿Cuáles son estas respuestas efectivas? Bueno, basado en los 5 W y 1H. Es decir, un buen procedimiento, un buen plan debería de responder el qué vamos a hacer. El what, ¿no? El qué vamos a hacer. ¿Qué? El cómo, ahí aparece el H, ¿no? El cómo. El how. El dónde, ¿no? El dónde, el when, por ejemplo, el dónde. Está en la siguiente W, dónde. El quién, ¿no? El quién. El who, ¿no? Donde se escribe con W y otro W, el quién. El cuándo, ¿no? El cuándo, el when. Así es que tenemos los 5 W, qué, cómo, cuándo, quién, dónde, incluso el por qué, ¿no? El why, por qué. Así es que todo ello debe ser descrito, bastante detallado en el apartado 8.4 de la norma internacional, planes y procedimientos de continuidad. Respecto a 842, estructura de respuesta, refiere la norma que la organización debe implementar y mantener una estructura identificando uno o más equipos responsables de dar la respuesta, ¿no? Todo un organigrama. Para ello, por supuesto, los roles bien definidos, con sus suplentes, con sus procedimientos, el qué vamos a hacer. Esto es ya la ejecución propiamente. Hemos tenido en el Perú el año pasado un gran derrame. Claro, el derrame mientras está licitando, está controlando, hay que asegurar las operaciones, ¿no? Alertas y comunicaciones. La organización debe documentar y mantener procedimientos para la comunicación interna y externa con las partes interesadas pertinentes. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas. Asimismo, se debe asegurar la disponibilidad de los medios de comunicación durante el incidente disruptivo. Bueno, debemos documentar el procedimiento de comunicación. ¿A quiénes vamos a reportar? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué periodos? ¿No? Estamos hablando encasilladamente de estos eventos disruptivos. El procedimiento de comunicación y alerta deben ser ejecutados como parte del programa de ejercicios, simulacros, ensayos, pruebas, entre otros. En 844, planes de continuidad del negocio, se refiere que la organización debe establecer procedimientos documentados para responder a un incidente perturbador. ¿Y cómo va a continuar o recuperar sus actividades dentro de un marco de tiempo predeterminado? Los planes de continuidad, en términos generales, deben contener los detalles de las acciones de los equipos que se han formado, que realizarán para continuar y recuperar las actividades prioritarias en un periodo de tiempo, los procesos para activar la respuesta, contra quienes tenemos que comunicarnos, los procedimientos que permitan suministrar los productos o servicios a una capacidad acordada, los detalles para gestionar inmediatamente las consecuencias, ¿no? Parte todo de este procedimiento, de poder responder de lo que acontece de los incidentes.
Cada plan deberá definir, ¿qué cosa? El propósito, el alcance, el procedimiento, los roles, en fin de desarrollar este plan, las acciones para implementar, información de apoyo, la interdependencia, recursos, entre otros, ¿no? Parte de lo que debe de contener el plan y el procedimiento de continuidad. Entonces, queridos participantes, cuando exista un incidente disruptivo, hay que activar el plan. Hablamos del plan de gestión de crisis, hablamos del plan de emergencia y el plan de recuperación. Todos ellos forman parte de este plan de continuidad. Respecto a los planes y procedimientos de continuidad del negocio, veamos la cláusula de recuperación. La organización debe tener procesos documentados para restaurar y volver a las actividades del negocio, de las medidas temporales adoptadas durante y después de los incidentes. Bueno, es parte de la recuperación. 8.5, la norma nos refiere, por supuesto, a los ejercicios, ensayos, a fin de verificar la eficacia, si realmente estamos familiarizados, podemos tener los recursos suficientes, necesarios. El propósito es validar la estrategia de continuidad, basándose en suposiciones, arraigándole mucho a la realidad que tiene la organización, basado en sus procedimientos, actividades, así como determinar si hay brechas a fin de que se pueda decir. En 8.5 entonces tendremos el programa de continuidad del negocio, el plan de ejercicios y el documento de ejercicios, ¿no? En la cual se basa en una preparación, ejecución y evaluación con los informes, con las evidencias de haber ejecutado los eventos disruptivos que bien hayan identificado. Respecto al método de ejercicios, es importante hacer ejercicios, ensayos, todos los costos varían y son asumidos por el empleador. Debemos de tener una lista de chequeo, una revisión, simulación, ejercicios. Respecto a la lista de chequeo, la norma señala que es el ejercicio más básico, ¿no? Realizar un plan de continuidad y chequeo de la disponibilidad de información. Por ejemplo, ¿no? Es como contestar sí o no. ¿Tienen backup? ¿Están en la nube? Muéstrame, por favor, de la última semana. ¿Tienen el teléfono de los contactos? ¿Tienen sus procedimientos manuales? Vamos checando. Otro es el paseo de la revisión, es decir, ir in situ a fin de conducir un ejercicio de simulación. En estos momentos tenemos la amenaza de una bomba. ¿Cómo actuamos? A ver, y la simulación es el ejercicio que ellos han realizado, bien ordenado, nos muestran las evidencias, con los brigadistas, entre otros. Dentro de los ejercicios, ¿por qué no activar toda la aplicación del plan? Porque hay una interrupción totalitaria. De repente, un cierre. De repente, no podemos entrar a la fábrica porque en Chiclayo he visto que se está inundando Chiclayo. 8.5, programa de ejercicios, la etapa de preparación, refiere la norma que para iniciar ejercicios sin la preparación apropiada aumenta el riesgo de errores, ¿no? Debemos nosotros de conocer el plan, el motivo de los ejercicios, por qué son importantes, qué fechas son, quién lo va a conducir, las actividades que finalmente conlleva y la evaluación de los cursos y también la evaluación de los ejercicios y sus observaciones de desempeño. En 8.6, queridos participantes, podemos referir la evaluación de la documentación y capacidad de la continuidad. La organización debe evaluar la idoneidad, adecuación, efectividad de su análisis de impacto, evaluación de riesgos, estrategias, soluciones, planes. Realizar evaluaciones a través de la revisión de las pruebas e informes, ¿no? Para quién no está en concordancia con el buen desempeño, a fin de que darle un entrenamiento. Realizar evaluaciones a los proveedores también, en concordancia con los cumplimientos legales, y hay que actualizar siempre los ejercicios, los talleres. Estas evaluaciones se realizan en intervalos ya calendarizados, existe un cronograma. Muy bien, queridos participantes, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. De mi parte, estaríamos terminando hasta acá. Muchas gracias.